Bien, bien. Bueno, la cuestión punitiva es, siguiendo la línea que ya había empezado Marcelo, va de la mano con la institución, porque es una institución, por más que no nos guste, el tema de la tortura. ¿Sí? La tortura ha sido usada por el Estado desde tiempo antiquísimo, en el Código de Hammurabi, en Occidente, en Oriente, en Roma. Todas las civilizaciones han hecho uso de la tortura como una forma institucional. ¿Sí? No nos olvidemos que esta institución, aparte de la crueldad que trae aparejada, iba de las manos del poder, o sea, del monarca. ¿Sí? Y tiene un vasto camino de desarrollo. Ahora lo voy a analizar desde dos ejes, desde la parte nacional, con la Penitenciaría Nacional, y desde la parte de Tucumán. Cómo se desarrolla en Tucumán el tema del castigo. No nos olvidemos que una forma de disciplinar a las clases populares siempre ha sido la privación de libertad. ¿Sí? Y Tucumán no es la excepción. Tucumán tenía características muy específicas en cuanto al castigo. Primero tenía un clima subtropical terrible que no era para cualquiera. La mayoría de las tesis de la época analizan que el calor que había en Tucumán, la calor, era la responsable de tantos delitos, así acá en la provincia. Y por eso, entre todas las cuestiones, había muchos hacendados que tenían sus propios espacios de detención en su quinta. ¿Sí? Y no nos olvidemos que la detención no era para caballeros ni para las clases pudientes, eran para los peones y las mujeres que no obedecían a sus maridos, se salían, digamos, de la cuestión conyugal. ¿Sí? A Tucumán también empiezan a llegar estas nuevas ideas de la ilustración, las ideas de Beccaria, las ideas de Montesquieu, de Voltaire, el panóptico de Jeremy Bentham, pero llegaba a la cabeza de los intelectuales. ¿Sí? Tuvieron que pasar muchas desgracias en Tucumán para que realmente tuviesen conciencia de que hacía falta un nuevo lugar de detención, una prisión moderna. ¿Sí? Es así que varios gobernadores intentan adquirir una propiedad para poder levantar una nueva penitenciaría, pero la oposición política de la época le niega esa posibilidad, hasta que llega un punto que surge un detonante que es impresionante, cómo los persuade a la mayoría, que es una epidemia de cólera. ¿Sí? Para este tema de historia sigo a un amigo que es Luis González Albo, que tiene este libro, no sé si lo conocen, habla del castigo y de la cuestión punitiva en la provincia de Tucumán. Bien, esta epidemia de cólera hace que el gobernador de ese momento, que si no me equivoco era, ya les digo, Miguel Nogué, en 1881, decida adquirir un terreno. El terreno que decide adquirir es el que está cerca de la legislatura, con los límites de calle Muñeca, calle Sarmiento, el ferrocarril que está por Italia, y 4 hectáreas. ¿Sí? Todo esto gracias a la epidemia de cólera que había habido. Automáticamente se inicia una licitación pública para la construcción de esta nueva penitenciaría. Esta penitenciaría tendría todo lo que el cabildo, o sea, no tenía trabajo, no tenía educación, no tenía una capilla, no tenía religión. En este nuevo espacio sí se podría llevar adelante esta reforma. Se contrata a 2 ingenieros muy conocidos de esa época, que eran amigos de Roca y del gobernador de entonces, que son
Lano y Sarto. Esos dos arquitectos empiezan la construcción, ¿sí? Estaría pensada para 300 internos. Llevado un año de la construcción de esta nueva penitenciaría, surge el primer problema. No había recursos para continuar con la obra. Y los dos encargados, Lano y Sarto, son denunciados por malversación de fondos. Medio raro en Tucumán, pero ha sido así. Son denunciados por malversación de fondos y se estaba construyendo el canal que bordea la ciudad, el canal San Miguel. Y la mayoría de los recursos que estaban destinados a esa obra se habían desviado. Entonces se empieza a mirar de cerca la obra de la nueva penitenciaría. Interviene el gobernador, intervienen todas las personas que estaban en la oposición en verificar, y a duras penas se decide continuar con la obra, pero ya esta vez no se construiría ni siquiera una tercera parte de lo que estaba planeado hacer. ¿Sí? Estamos hablando del año 1886. ¿Sí? Hablamos de 200 presos en ese momento acá en la provincia de Tucumán. ¿Cuál era el gran problema que había? Bien, teníamos un nuevo espacio construido con muchas menos posibilidades materiales que la que se habían pensado. Y se buscaba a alguien que se haga cargo de esa nueva realidad. Pero se buscaba que ese alguien tenga y lleve adelante la idea de modernizar el castigo, o sea, que tenga conocimiento, o sea, que no sea el que en ese momento cuidaba la cárcel, el espacio de privación de libertad de Cabildo, que simplemente era un encargado del orden y la limpieza. Se buscaba a alguien que sea especialista, se buscaba un abogado, se buscaba un médico, se buscaba a alguien de prestigio en ese momento. Se creía que de esa forma se iba a poder llevar adelante la reforma penitenciaria tan anhelada en esta provincia. Hablamos del año 1890-1895. ¿Sí? Bien. Una vez te has trasladado los internos del Cabildo a esta nueva penitenciaría, empiezan a surgir problemas a diario. ¿Sí? Por un lado, la reforma no era tal, los presos seguían estando hacinados, nada más que ahora en vez del Cabildo el espacio era un poco mayor, pero seguían juntos mujeres, niños y hombres adultos. ¿Qué pasa con toda esta realidad? Empiezan a analizarse posibilidades de mejora. ¿Sí? Se logra replantear el tema de la penitenciaría y de buscar mano dura, a ver si así, de una vez por todas, tanto los presos como los penitenciarios mejoraban su conducta. Mejoraban su conducta porque era común la fuga, la corrupción y las palizas. O sea, era muy común. Creen que todo esto se podía mejorar o cambiar si había una disciplina muy estricta. Hablemos de una pseudo militarización. Se la pone en práctica a esa militarización. Hablamos año 1895-1900. Empieza a darle resultados, ¿sí? Tanto el mal comportamiento de los presos como el mal comportamiento de los empleados penitenciarios empieza a ser castigado con castigo físico, ¿sí? O sea que el interno que cometió una transgresión a la normativa, aislamiento y palo. O sea, si estudiamos lo que dice mi amigo Albo, a los penitenciarios que cometían faltas disciplinarias se lo castigaba con novenario de palo, 20 palos en el desayuno, 20 varillazos, para que veamos el grado
de militarización, de castigo o de sumisión tanto al preso como al empleado para que esta idea de castigo esté organizado. Pasados los años, hablamos de 1905, surge un gran problema. De vuelta, el interventor de la cárcel, que era un militar, denuncia falta de recursos. Pero esta vez el análisis se hace mucho más sencillo. La falta de recursos estaba ocasionada porque el director de la cárcel de ese momento estaba a cargo del jefe de policía, del alcaide de policía. O sea que estaban mezcladas las dos instituciones. Tanto la policía como el servicio penitenciario dependían de una misma cabeza, ¿sí? Y se aduce que el robo de mercadería y la falta de recursos era por el desvío de fondo que había hecho el jefe de policía de ese entonces, ¿sí? Toma conocimiento el Ministerio de Gobierno y decide una medida que en Tucumán marca un antes y un después. Mediante decreto del año 1903, decide separar de la órbita de la policía al servicio penitenciario, ¿sí? A su vez decide jerarquizarlo. Al director de la cárcel se le mejora el sueldo y se le reglamenta de forma clara y precisa su responsabilidad. Se le permite llevar adelante los libros, tanto las entradas como las salidas de los internos. No nos olvidemos que en ese momento, en el 1902-1905, un sumario policial para llegar al juez del crimen tardaba entre 3 y 6 meses. O sea que el juez, para saber que tenía ciertos presos que había tenido la policía, había una demora de entre 3 y 6 meses. Bueno, ahora el Ministerio de Gobierno le exigía al director, que era netamente penitenciario, que en el mismo día o como mucho al día siguiente le remita el listado de los internos que habían ingresado. ¿Sí? Esta situación amerita un cambio rotundo y notable en la cuestión penitenciaria tucumana. No nos olvidemos que antes los empleados penitenciarios eran policía, eran vigilantes, era gente del ejército y eran civiles. Había una superposición de jerarquía y de funciones que se acaban con este decreto del Ministerio de Gobierno que lo pone bajo su órbita y lo separa, bueno, yo iba a decir para siempre de la policía, pero bueno, el devenir histórico tucumano hace que la policía de vuelta venga para acá, para de una forma u otra tratar de tener alguna incidencia en esta institución, ¿sí? No nos olvidemos que la ley 24660, siempre que habla de beneficio o salida, prohíbe específicamente que quien lo lleve a los domicilios o quien lo cuide sean policía. La ley es muy sabia, o sea, la policía tiene otra función, busca otras cuestiones que no así el servicio penitenciario, ¿sí? Es ampliamente sabido que hoy el servicio penitenciario, por redondear número, alberga 1.500 internos, mientras que la policía en sus comisarías alberga otros 1.500 internos. Yo creo que es una oportunidad única para tratar de abordar este problema y buscar una solución definitiva ahora. Pero bueno, al último me gustaría hacer algunas reflexiones con todos ustedes y que tratemos de analizarlo en profundidad el tema. Bien, bueno, esta separación de los policías, de los penitenciarios, marca un antes y un después en la cuestión tucumana de la cárcel, ¿sí? Que va a durar y persistir hasta 1927, que es cuando, dado el hacinamiento que había en esta penitenciaría, no había forma de que entren más personas privadas de libertad, habían pasado de 200 a 600 presos, se decide emprender la construcción del complejo de Villa Urquiza. En 1927 se adquiere la propiedad y se empiezan los trabajos. Es otra parte de la historia de Villa Urquiza. Yo creo que es una parte que nos afecta ahora,
de forma actual, que sería muy bueno poder abordarla de forma específica, ¿sí? Me gustaría en una tercera etapa abordar Villa Urquiza de forma única, ¿sí? Bueno, ya tenemos una porción de la historia punitiva en Tucumán. Ahora vamos a qué pasaba en Buenos Aires, ¿sí? No nos olvidemos que en 1810 nos separamos, digamos, de España, o sea, el virreinato del Río de la Plata era un desprendimiento del virreinato del Perú, ¿sí? ¿Esto qué significaba? Que la mayoría de las leyes que imperaban acá eran las leyes de Castilla, las recopilaciones, los fueros y sobre todo las siete partidas. Las siete partidas, que era un compilado orgánico de leyes que tenía materia civil, procesal y penal. La mayoría de los que aplicaban derecho en esa época o que aplicaban el castigo usaban la partida número 7 por lo completa que era, ¿sí? No nos olvidemos que la Argentina, bueno, Argentina, el virreinato en 1813, la Asamblea del año 13, decide eliminar todo tipo de tormento, ¿sí? Toma la decisión, pero en los recursos históricos que se analizan, 1813 dicen se abandona la abominación de los elementos de tortura. Pero los mismos registros hablan de 1817, 1820, donde el alcaide, por nota, piden que le habiliten instrumentos de tortura porque lo que tenía estaban en desuso o no estaban en condiciones. O sea que lo que se dice de la Asamblea del año 13 no es cierto. El tema de la tortura y el tema de los tormentos continúa un buen tiempo más y bajo la órbita de las leyes de España. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay en común con Tucumán? Que también en la parte de abajo del Cabildo estaban las mazmorras, donde estaban los privados de libertad. ¿Sí? La gente, mientras no los veía, estaba feliz. O sea, por lo menos la gran población porteña decía que la peste que tenían, los olores que salían, la forma en que se lo trataba, era consecuencia de lo mal que se habían portado. O sea, como que les era totalmente indiferente a estas personas. Normalmente estaban hacinados mujeres, niños, dementes, y los gruesos muros de ese momento del cabildo impedían que los gritos y los aullidos nocturnos de la gente que estaba ahí salgan al exterior. ¿Sí? El alcalde de ese momento de la Penitenciaría Nacional hace un llamado de atención al gobernador. ¿Sí? El gobernador, si no me equivoco, en ese momento, ya les digo el nombre, Castro, ¿sí? Se le hace un llamado de atención y se le dice que si no se atendían a la brevedad la situación de insalubridad que se producía en la penitenciaría esta del Cabildo, se iba a producir una epidemia. En ese momento la clase política no creía que sea necesario invertir en castigo o mejorar las condiciones de castigo, porque lo que le daba rédito y voto era la obra pública. Hasta que pasa un hecho desagradable como el que pasa en Tucumán, ¿sí? Vayamos un poquito más allá, vayamos a Latinoamérica, ¿sí? No nos olvidemos que en Latinoamérica, ya les digo la fecha porque es importante más o menos que tengamos una línea de tiempo. Ya les digo. ...1834.
1834, en Brasil, San Pablo construye la primera penitenciaría nacional, ¿sí? Con todos los principios europeos. No nos olvidemos que en Europa había dos sistemas que estaban empezando a estar operativos. Tenemos por un lado el que venía del país del norte, que era el sistema filadélfico, y el sistema alburniano, ¿sí? Y significaban los mejores avances en la cuestión penitenciaria, significaban la reforma de los desviados, ¿sí? Entonces Brasil empieza con su gran penitenciaría en San Pablo. Al poco tiempo, Chile, nuestro vecino, toma esas ideas, ¿sí? Que ya habían venido, digamos, de la Europa. El panóptico de Jeremy Bentham, las ideas de Beccaria que eliminan los tormentos. Y Chile también construye su gran penitenciaría a los 10 años. ¿Sí? Hablamos del año 1853. Pegado a Chile tenemos Mendoza. Mendoza no se quiere quedar atrás y también empieza a construir su gran penitenciaría nacional. O sea, la primera gran penitenciaría que hubo en la Argentina fue la penitenciaría de Mendoza, ¿sí? Que tenía, digamos, toda la concepción de las ideas modernas europeas. El gran problema de la penitenciaría de Mendoza es que a los 5 años se produce un gran sismo y la destruye. Pero a los 5 años siguientes se la reconstruye y se la pone en vigencia. Y otra cuestión llamativa también es que Mendoza tiene que paliar sola, como provincia, la construcción de esta gran penitenciaría, porque sus dos provincias vecinas, tanto San Juan como San Luis, se negaban a aportar recursos, siendo que podrían haber compartido este nuevo espacio de castigo, con todos los beneficios que significaba la modernidad. Bien, volvamos a Buenos Aires. Cuando se advierte de las pestilencias y de los focos de infección que era la penitenciaría del Cabildo, la clase política no se hace eco. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay dos fechas muy importantes. 1866, epidemia de cólera, ¿sí? Más de 3.000 muertos. 1871, epidemia de fiebre amarilla, también ocasionada por las enfermedades que traían los desagües de la penitenciaría. La más fuerte de las dos epidemias, hablamos de epidemia, bueno, digo pandemia, no, epidemia no es pandemia. Epidemia es que se lleva puesta al 10%, Buenos Aires en ese momento tenía 198.000 habitantes. Esta epidemia de fiebre amarilla cobra la vida de 18.000 personas en Buenos Aires. Nada más contundente para que la sociedad se dé cuenta de que hacía falta un nuevo espacio y que no ponga en riesgo a todos los ciudadanos honrados de la capital. A partir de ahí empieza una fuerte campaña por conseguir fondos para una nueva penitenciaría que traiga consigo todos sus principios del mejor penitenciarismo de Europa, de Chile, de Brasil y de Mendoza. Bueno, se llama licitación, gana un arquitecto, Bunge el apellido, la construcción, y se decide la construcción de esta nueva penitenciaría con todos los principios del penitenciarismo moderno. Hablamos de habitaciones grandes con mucha aireación, huerta, mimbrería, herrería, talleres gráficos, piletas de natación, etcétera, etcétera. Como no había, e inclusive el pueblo porteño le llama la atención algo tan ostentoso, dado la pobreza que había en muchos espacios de la capital. Las obras se empiezan ya les digo, por acá estaba. Las obras se empiezan en 1873.
empieza la obra del arquitecto Bunge. 5 años más tarde, 4 y medio en realidad, en 1877, se entrega la obra, ¿sí? Se entrega la obra y Buenos Aires, a partir de ese entonces, cambia totalmente la situación de los presos, ¿sí? Deja de tener hacinamiento, congestión, y pasa a ser un foco modernizador. Según Lilia Caimari, en su obra Apenas un delincuente, que es un clásico que no se puede dejar de ver, que es este, ¿sí? Para el que quiera tratar de indagar en la problemática, es un clásico, se convierte en un faro que alumbra la cuestión punitiva en el país, ¿sí? La Penitenciaría Nacional fue modelo a nivel mundial de los principios del penitenciarismo, y sobre todo la labor de los primeros directores. Entre ellos estaba O'Gorman. O'Gorman, a ver, habrán sentido en el año 1848, se fusila a Camila O'Gorman y a un cura, ¿sí? Rosa los descubre en un pueblito del interior y es la primera mujer condenada a la pena de muerte. Lo fusilan a los dos, tanto a Camila como al cura, que era la pareja, digamos, estaban enamorados y se van. O'Gorman, el primer director de la Penitenciaría Nacional, porque su concepción en contra de la pena de muerte y su contenido humanista había trascendido a nivel nacional y tenía todas las condiciones para estar en ese puesto, ¿sí? Los directores más renombrados de la Penitenciaría Nacional fueron O'Gorman y Antonio Balbé. Antonio Balbé era otro humanista que había hecho una labor brillante en la Penitenciaría Nacional. No nos olvidemos que la Penitenciaría Nacional tenía un régimen que era el régimen alburniano, que es la atenuación del régimen filadélfico. El reglamento de la Penitenciaría Nacional describe claramente cómo sería un día. Al ingresar un preso se lo tenía separado por 8 días, a pan y agua, en la Penitenciaría Nacional. Esos 8 días significaba que mnemotécnicamente esa persona tenía que recordar ese primer momento, y se lo tenía separado y aislado hasta que decidiese trabajar o empezar a estudiar. Si no lo hacía por motu propio, se lo obligaba, ¿sí? No nos olvidemos que tenían traje a raya y tenían grillete. Bien, Antonio Balbé, un estudioso de la cuestión carcelaria, analiza que el sistema alburniano lo único que lograba era enloquecerlos y generaba una tasa importante de suicidio. Entonces decide buscar incentivos o motivaciones para que esto deje de suceder, y empieza a buscar pequeñas cuestiones que motivaban a los internos a buscar mejora o a tratar de progresar, digamos. ¿Qué hace? Por ejemplo, se los motivaba a que puedan tener algunos elementos propios, a comer chocolate, ¿qué más? A dejarse el bigote, a tener visitas extraordinarias, pequeñas cosas, pero que tenían un efecto muy importante en la población carcelaria de ese momento, ¿sí? E inclusive, si van a Buenos Aires de forma regular, verán que el espacio este, la primera cárcel de recogida de mujeres que está en San Telmo, lleva su nombre, ¿sí? El Museo Penitenciario Balbé. Que después hubo problemas con el batallón militante de Hortel, no sé si han escuchado algo del tema. Es una cuestión actual, pero bueno, después lo podemos conversar. Bien, ya tenemos un poquito una idea de la Penitenciaría Nacional, un poquito de idea del tema tucumano, y ahora vamos a otro faro que alumbraba la cuestión punitiva en la Argentina. Vamos a la Tierra del Fuego, a Ushuaia. Lilia Caimari dice que había dos faroles que alumbraban el nuevo penitenciarismo. Uno de esos faroles
la Penitenciaría Nacional, y el segundo farol era el penal de Ushuaia. En 1880 estaba Roca como presidente de la Nación. Roca, bueno, todos los conocen, salven que sus incursiones con los indios habían sido muy famosas y muy sanguinarias. Le había ido muy bien en mezclar el tema de instalar cuarteles y presos. Ya lo había hecho en dos localidades muy importantes de Buenos Aires. ¿Sí? Berazategui era uno y no recuerdo bien el otro, pero le había dado resultado en contra de los indios. Entonces, en 1880, y analizando y considerando que allá en Ushuaia, Tierra del Fuego, estaba pendiente, casi era ineludible que tanto los ingleses como los chilenos estaban al acecho de la parte más austral nuestra. Además, sabía perfectamente cuál era la forma en que los chilenos buscaban incrementar su pequeña franja de tierra. Viejo conocedor de esta temática, presenta un proyecto en el Congreso para instalar ahí una colonia penal. Eso lo hace en el año 1884. Como no era burócrata Roca, automáticamente cuando presenta el proyecto este de ley de la creación de la colonia penal, manda una fragata. En el mismo 1884 manda una fragata y saca de la Penitenciaría Nacional los 11 mejores picadores de piedra y los manda allá abajo, bueno, Tierra del Fuego. Esos internos van a ser los primeros en empezar a construir el penal. Para motivarlo, nada mejor que 10 años después, hablamos de 1894, mandan 10 internas también. ¿Sí? Esas internas, 3 se casan con internos, 3 se casan con los guardias, y de las otras 4 no hay registro. Pero han servido, digamos, para motivarlo a los internos con este emprendimiento. ¿Sí? Se construye, las obras empiezan de forma certera y ya con las mediciones ya hechas en el año 1902. ¿Sí? Se construye un sistema radial con 5 pabellones, con 79 celdas cada uno. La mano de obra, o sea, para guardia no había. Entonces, ¿qué se decide hacer? Poner un puesto en el puerto de Buenos Aires, donde se inscribía a todos los inmigrantes, ¿sí? Apenas llegaban, se les firmaba, se lo hacía firmar y se les garantizaba comida y vivienda. Los principales inmigrantes que fueron a parar allá, a aquella parte austral del país, eran yugoslavos y escoceses. Como estas personas no conocían el idioma, les costaba mucho el trato con los internos. Entonces, constantemente se sentían amenazados por los presos al no entender el idioma. Eso empieza a marcar un antes y un después de las condiciones de tortura o de malos tratos en esta parte tan austral. El penal de Ushuaia termina de construirse en el año 1920. ¿Sí? Gracias al penal de Ushuaia empieza la población a funcionar. O sea, más de la mitad de las personas que trabajaban en el penal y de los internos habían construido esa ciudad y era el eje de la civilización o del desarrollo en esa área. Ya había pasado, digamos, el momento de la amenaza de los ingleses, de la amenaza de los chilenos. Del otro lado no nos olvidemos que tenemos Punta Arenas. Ya había pasado, pero este gran penal con mucha modernidad a pesar de la distancia, empieza a recibir gente de Buenos Aires, pero recibía a cualquiera. Una de las condiciones que al principio se habían puesto era que sean residentes, pero no recibía residentes, recibía a cualquiera que cause problema en Buenos Aires. ¿Sí? La mayoría que tenían el primer homicidio, se emborrachaban y mataban a alguien, iban a parar allá.
toda la oposición política de ese momento, hablamos de 1930, todo el Partido Radical, que había sufrido muchos daños por parte del gobierno militar, donde empezaba a bosquejarse el nombre de Perón, también van a parar allá, pero en Ushuaia los presos políticos no vivían dentro del penal, sino que el Estado pagaba un canon para que estos puedan pernoctar o alojarse en la casa de las personas que vivían ahí, ¿sí? Bien, y después son muy conocidos los personajes que ha habido, digamos, en Ushuaia. Hablamos del Petiso Orejudo y hablamos de un anarquista que tiene un apellido muy complicado, que intentó escaparse en varias oportunidades y finalmente en el año 1930 el gobierno de Irigoyen le conmuta, no le conmuta, lo deja libre y emigra a España. ¿Sí? Ese anarquista había sido el que había matado al jefe de la Policía Federal, a Falcón, ¿sí? En el año 1908, si no mal no recuerdo. No, me parece que es Simón Rodwisky o algo así, ¿puede ser? Simón, exactamente. Ya que te interrumpo, ahí Rodwisky. Jorge en el chat pidió si podés repetir lo de los casamientos de los internos en el penal en el penal de Tierra del Fuego. Ahí han preguntado en el chat si podés repetir lo de los casamientos de cuando han ido las 10 mujeres para Ushuaia. Bien. Roca, un poco burocrático y muy experimentado en el tema, cuando presenta el proyecto de ley en 1884, decide buscar a los mejores picapiedra. Picapiedra suena medio raro, pero a los mejores picadores de piedra con más experiencia de la Penitenciaría Nacional y los manda en ese buque para que vayan explorando ya la zona donde se iba a crear la colonia penal. El primer trabajo que hacen es la construcción del faro del fin del mundo. ¿Sí? Ya estaban trabajando a full ahí esos 11 picapiedras, digámosle así, para motivarlo aún más. A los 5, 8 años o 10 años se decide mandar un contingente de 10 presas que también salen de la casa de Buenos Aires, digamos, de la cárcel de mujeres. Esas 10 presas, en los registros obrantes del autor que yo sigo, dice que 3 se casan con los presos, 3 se casan con los guardias, y de las otras 4 no hay registro, ¿sí? A partir de ahí empieza un auge en la población de este territorio que era muy desértico, inhóspito y muy crudo la vida ahí, ¿sí? ¿Algo así es lo que quería que repita? Bien. Bueno, ya estamos con un poquito entonces. 1920 termina la construcción hasta 1947, donde Petinato decide cerrarlo, al penal de Ushuaia. Había cumplido acabadamente con la idea que era, primero, evitar que los ingleses y los chilenos no conquisten esa parte del territorio, y segundo, conseguir una amenaza latente al que estaba en Buenos Aires de que si no hacía las cosas bien, iba a ser mandado al confín de este territorio. Bien. Ahora me gustaría entrar un poquito en la cuestión de la ley de ejecución penal y la cuestión constitucional, que es un tema que le cuesta a la gran mayoría de los chicos entenderlo, ¿sí? A ver, vamos al principio. En 1853, nos organizamos la Constitución Nacional, ¿sí? Había un artículo de la Constitución, que no recuerdo el número de ese momento, que decía que el Estado Nacional se reserva la facultad de dictar los códigos penal, de minería y el de comercio, ¿sí? La República, o sea, Argentina, no lo hace hasta 1886.
cuando se dicta el Código de Tejedor. ¿Estamos? Ya había un problema en la cuestión de cómo llevar adelante el castigo. Todas las provincias llevaban adelante el castigo de forma distinta. A una era privarlo de libertad, al otro nunca se lo privaba de libertad, a alguno, o sea, la privación de libertad a nivel país era muy desordenada, e incluso uno de los principales autores que estudia el penitenciarismo en la Argentina, que es García Vassallo, me gustaría recomendar el libro porque es fantástico, ¿sí? Es un libro que tiene muchos años, pero es muy emblemático en la cuestión. Habla de un periodo inorgánico, ¿sí? Esta primera etapa es de 1810 hasta 1933, habla como un periodo inorgánico en cuanto a la ejecución penal, ¿sí? Bien, volvamos un poquito más para atrás. Estamos en el año 1853, la cuestión del castigo en todas las provincias era distinto, no había un acuerdo de cómo llevarlo adelante. Tejedor realiza un proyecto de código que era bastante completo y lleva adelante en una de sus partes forma de cómo llevar adelante el castigo. Y habla de 5 posibilidades. Habla castigo de penitenciaría, de reclusión, deportación, pena de muerte. Venía a dar un poco de luz y de regularidad a toda la cuestión del castigo en la reciente República Argentina. ¿Qué empieza a pasar ahí? La mayoría de las provincias que también tenían la cuestión del castigo desordenada empiezan a adoptarlo una por una. De las 14 o 15 provincias de ese momento, inclusive Tucumán, adoptan el Código Penal como Código Penal el proyecto de Tejedor. O sea que teníamos en el país 15 códigos penales vigentes, ¿sí? que reglamentaban la cuestión del castigo a nivel provincial. Tomaban como propio la pena de penitenciaría, la pena de reclusión, el destierro, y así un sinfín de otras formas de castigo. Esta situación era muy llamativa, porque si bien cada provincia tenía un código penal, la interpretación de ese código penal también era individual y especial en cada provincia. No había una unificación de los criterios del castigo, ¿sí? Esto pasa hasta el año 1886, ¿sí? En donde se dicta el primer código penal en la República Argentina, donde se organiza y unifica el sistema de castigo. ¿Qué implicancia o qué significado tiene esto? Primero, la nación decide llevar adelante esa potestad que se había dado en la Constitución Nacional. Y por primera vez se establecen formas de cumplimiento. En este primer código de 1886 se legisla la pena de penitenciaría, de reclusión. Normalmente la diferencia más grande estaba en la utilización de las personas privadas de libertad para el trabajo público, ¿sí? Eso hacía como prisión y reclusión, digamos, como que la reclusión era el uso del privado de libertad en trabajo público. Pero no nos olvidemos que también estaba la deportación, que era un instituto muy común, una institución muy común, que había sido muy usada en Salta, donde Salta a los presos los mandaba a la frontera. O sea, los penaba a muerte, pero los mandaba a la frontera, el destierro, ¿sí? Ahí tenemos las huestes de Martín Miguel de Güemes y la población de la frontera. Bueno, este código de 1886 reglamenta. Y hay un instituto que era poco común, que también
nos llama mucho la atención, que era el derecho de gracia, ¿sí? Este código de Tejedor, dentro de su forma de llevar adelante el castigo, reglamenta el derecho de gracia. El derecho de gracia era la potestad que tenía el juez de analizar la conducta del transgresor, del delincuente. Si este había realmente mejorado su conducta o llevaba, digamos, había recapacitado o tomado conciencia de su delito, el juez podía conceder ese derecho de gracia y era un perdón, ¿sí? Se perdonaba el delito, o sea, no es que pasaba un tiempo con libertad condicional. La libertad condicional hasta ese momento no existía. La libertad condicional recién se va a volver operativa y vigente en la reforma de este Código Penal que es en el año 1921, ¿sí? Donde se instrumentan dos institutos que hasta ese momento no eran conocidos en la Argentina, pero sí en Europa, que es la condena condicional y la libertad condicional. ¿Sí? Bien, sigamos. Son los primeros vestigios de organización del castigo. ¿Sí? A nivel país había una serie de eruditos, de gente que se interesaba mucho por la humanización de las cárceles y empieza a trabajar en profundidad la cuestión del castigo y de cómo llevarlo adelante, cómo tratar de buscar una regularidad o una unificación a nivel país. ¿Sí? Entre ellos surge uno de los principales autores, que era O'Connor. O'Connor realiza el borrador de la primera ley de ejecución penal que existe en la Argentina, que es la ley 11.833. Esta primera ley de ejecución penal tenía las mejores intenciones de los que lo llevan adelante, que era unificar el criterio del castigo. Cometen un gran error, que es solamente la ponen como vigente en las cárceles federales. Si bien la sanciona el Congreso, pero solo para sus cárceles. No nos olvidemos que en ese momento teníamos unas 80 cárceles federales. Hablamos del año 1933. La ley que se crea es la 18.833. Esta primera ley de ejecución tenía 5 etapas muy marcadas para la progresividad del interno, ¿sí? Que son muy interesantes, pero es un replique de lo que va a ser después la 24.660. Lo interesante de esta ley 11.833 es que para la progresividad de estas 5 etapas que marcaba perfectamente, crea una comisión. En esa comisión que evaluaba el desempeño del interno y las mejoras que iba teniendo dentro del sistema penitenciario, estaba compuesta por un representante de la facultad, ¿sí? De la facultad de Derecho. O sea, fuera de los personajes habituales que estamos nosotros acostumbrados a manejar, eh, permisos, posibilidades, que el director de unidad, el Instituto de Clasificación y Criminología, el Consejo Correccional, esta ley que es del año 1933, dice, venga alguien de afuera, ajeno, mírenos de cerca y denos su opinión del trayecto, la evolución de este interno. Era genial, yo creo que esa ley es mejor que la que tenemos ahora, porque da participación de forma directa a la sociedad civil y más que nada al estamento académico. Inclusive esa comisión no solamente usa el criterio de esta persona que era de la facultad, sino que busca al director del patronato deliberado y también lo hace partícipe de la decisión de poder conceder o no un beneficio al privado de libertad. Entonces, es beneficioso, totalmente beneficiosa. ¿Qué es lo malo que solamente regía para las cárceles federales? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay algo que quiere que les repito, que no se me ha entendido bien? Déjenme que tome un poquito de agua, ya me duele la garganta. Bien. Esta primera ley de ejecución penal, la ley 13.833,
cuyo autor es O'Connor, es una idea acabada de organización del castigo a nivel país, con un formato muy novedoso y muy interesante, ¿sí? Que rompe la lógica de que los penitenciarios no se puede ventilar nada, ni rompe la lógica de que se sepa qué se trataba, qué se analizaba y cómo se analizaba. El silencio y el oscurantismo que hoy existe en este contexto. ¿Sí? Bien, sigamos. Como la nación usa esa oportunidad para diagramar una ley para el sistema penitenciario federal, la provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos que en el año 1880 Buenos Aires se federaliza. 1880 Buenos Aires se separa y empieza a tener sus propios problemas con los privados de libertad. No nos olvidemos que Buenos Aires contiene a más de la mitad de los presos de todo el país. Hoy Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene más de 70 establecimientos carcelarios. El 50% de los presos de todo el país están a cargo del servicio penitenciario bonaerense. En ese momento, Buenos Aires siente o queda con una anomia en cuestión de leyes, porque no sabía cómo organizar su ejecución penal. Ya la nación había dictado su propia ley y se cubrían ellos solos. Pero Buenos Aires, con semejante bagaje de internos y de establecimientos, no tenía una propia ley de ejecución penal. Entonces surge el señor Ítalo Luder, que era ministro de Justicia del gobierno de Perón. En el año 1950, Ítalo Luder organiza la propia creación de su código de ejecución penal. ¿Sí? En ese momento, y ahora, al día de hoy, la provincia de Buenos Aires es la única región del país que tiene su propia ley de ejecución penal distinta a la federal. Hizo bien, hizo mal, creo que es irreprochable. Primero, porque no se había dictado una norma a nivel nacional y Buenos Aires había quedado descubierta, no tenía su normativa para contemplar el castigo o tener criterios regulares de llevarlo adelante. A partir del año 1950, gracias a esta persona que era un estudioso de la cuestión carcelaria, Ítalo Luder, se saca la ley 5.619, primera ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, que hasta el día de hoy la sigue teniendo. ¿Sí? Es igual, es mejor, si la analizamos en relación a la federal, a la 24660, la mayoría de los teóricos dice que es una ley muy buena, con muchas particularidades interesantes y que ha sido también vapuleada por la cuestión de los últimos tiempos de endurecer el castigo, pero desde un primer momento fue muy bien pensada y tiene institutos interesantísimos que en otra cuestión, en otro momento, en otra clase, lo podríamos estudiar en profundidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Una primera ley de ejecución penal solamente para las cárceles federales. Una ley de ejecución penal para la provincia de Buenos Aires en el año 1950. ¿Sí? Ahora, Buenos Aires, o sea, el sistema penitenciario federal, surge una nueva estrella que es Pettinato, Roberto Pettinato, que era un oficial nuevito que había estado ya destinado en el penal de Ushuaia, donde se había conmovido por la situación en la que vivían todos los internos y logra acercarse a Perón y a Eva Duarte. ¿Sí? Les vende la idea de una mejora carcelaria y penitenciaria en Argentina. Dicen que ha sido excelentemente recibido por el matrimonio presidencial y escuchado. A partir de ese momento, Pettinato, en todas las cuestiones penitenciarias,
llevaba ventaja al resto del país, e inclusive a los otros países de Latinoamérica, e inclusive a algunas penitenciarías de Europa. ¿Sí? Bien. Algo llamativo, esta ley, primera ley de ejecución, 11.833, recién es reglamentada con petinato en el año 1947. ¿Sí? Para que vean ustedes, la ley es de 1933 y se la reglamenta en 1947. ¿Qué empieza a hacer petinato? Petinato se junta a personas que sabían mucho del tema carcelario. Aparte de que eran, bueno, cuando uno estudia petinato, lo primero que hay en todas las partes de las hojas, súper mujeriego, novia por todos lados, pero no hace, digamos, a lo esencial de su tarea. Petinato lo primero que hace es munirse de las personas que más sabían del tema. García Basalo es uno, y así también de un aparato periodístico, o sea, de prensa. Quería que todo lo que él hiciese en la cuestión carcelaria, ya sea en la Penitenciaría Nacional, en el penal de Ushuaia o fuera del país, porque fue uno de los principales funcionarios que pudo viajar al exterior. Roberto Petinato fue quien nos representó en la Asamblea General de Naciones Unidas para el tratamiento de las reglas mínimas. Hablamos del año 1955. Él junto a García Basualdo representaron a Argentina y tuvieron un papel muy destacado en la legislación que sale de esa asamblea. Y después fue asesor de Naciones Unidas en la cuestión social y penitenciaria. Marcó una gran diferencia en relación al resto de los países latinoamericanos. Bien, ya lo tenemos a Petinato en escena. Petinato y Juan García Basalo analizan la cuestión carcelaria a nivel nacional y deciden poner la ficha por una segunda ley de ejecución, ¿sí? Y que no peque de los problemas de la primera, que era solamente para las cárceles nacionales. Deciden que esta segunda ley de ejecución penal sea para todo el país, ¿sí? Y termina resultando del decreto reglamentario 412/58. Ese decreto reglamentario 412/58, al principio era un decreto, después convalidado como una ley. Es una ley de ejecución penal modelo. Tiene incorporado todos los principios y las reglas de Naciones Unidas, en las reglas mínimas, están incorporados en este decreto reglamentario. ¿Sí? No tenía nada que envidiarle a las otras leyes de ejecución de Latinoamérica e inclusive las más sofisticadas de Europa en cuanto a la forma de llevar adelante el castigo. ¿Sí? Ya no había 5 etapas de progresividad, había 4. Pero las garantías y los proyectos y los programas de tratamiento realmente eran novedosos y estaban empapados del mejor humanismo, el mejor humanismo de esa época. ¿Sí? Y dentro de su articulado decía que las provincias iban a tener una cantidad de tiempo X para adecuar su legislación a esta nueva ley de ejecución penal. ¿Sí? Se subsanaba así el error de la primera ley de ejecución penal. ¿Se sigue? ¿Se sigue? ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? Bien, ya tenemos la segunda ley de ejecución penal a nivel país, ¿sí? Que iba de la mano de Roberto Petinato y de García Basalo, con todos los principios del humanismo vigente que estaban en las reglas mínimas de Naciones Unidas de 1955. Bien, ahora la pregunta es, cuando yo ingreso al penal de Villa Urquiza a trabajar hace 20 años y pregunto ¿qué ley usamos acá? Los que estaban ahí me dice el 412/58. O sea que esa segunda ley de ejecución penal fue operativa en la provincia de Tucumán, ¿sí? Fue operativa a la hora de analizar la progresividad, a la hora de conceder los beneficios y a la hora de tomar decisiones en cuanto a los privados de libertad que había en esta provincia, tanto procesados como penados. ¿Sí? O sea que Tucumán usufructuó esa ley
y marcó la privación de libertad. Bien, sigamos un poquito. ¿Qué pasa después? Año 1994, reforma de la Constitución Nacional Argentina. Se incorporan en el 75, inciso 22, todos los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Ya quedaba medio vetusta el 412-58 porque cuando se lo había sacado no estaba en los tratados de derechos humanos. Entonces, como se incorpora a la Constitución Nacional del 94, en el 96 se decide realizar una nueva ley de ejecución penal, que es la que tenemos vigente, que es la 24660, la cual tiene incorporado todos los tratados de derechos humanos, o sea, los principios que tienen los tratados de derechos humanos incorporados del 94. Esta ley de ejecución penal, que es la última, el producto más acabado y más estudiado y más trabajado de la privación de libertad, ha sufrido muchas modificaciones y deformaciones en los últimos años, ¿sí? Que la ha dejado cruel, que al principio era un conjunto orgánico de normas bien establecidas, donde la progresividad era muy clara. Después de las modificaciones del populismo punitivo, esto que iba diciendo aumentemos, aumentemos, ha quedado deformada. Hay cuatro modificaciones muy importantes de esta ley 24660 que hoy tenemos vigente y operativa a nivel país, ¿sí? Pero antes de entrar a analizar esa reforma, me gustaría que me digas si se ha entendido bien el proceso de la ley de ejecución penal a nivel Argentina, a nivel país, ¿sí? Desde la primera ley de ejecución penal, la segunda, el 412-58, y cómo llegamos a la tercera ley, que es la del 96, la 24660. ¿Alguien que quiera decirme algo? A ver si me estoy haciendo entender o más o menos. Si alguien quiere hablar, puede desactivar su micrófono y hace una pregunta o algún comentario. Bien. Bien. El tema de la reforma de las 24660 es un tema interesantísimo, ¿sí? Yo no creo poder abordarlo con la importancia o con el tiempo necesario en lo que me queda de la clase, ¿sí? Pero me gustaría repasarlo en general, ¿sí? La primera modificación que tiene el año 2004, con la ley de la muerte de Axel Bloomberg, donde hay 6 figuras penales que sufren una modificación. Dice que el periodo de prueba no se va a conceder a lo que cometan tal y tal y tales delitos. ¿Sí? Esa reforma es del 2004. Después tenemos en el año 2011 otra importante reforma, pero afecta solamente a la parte de educación en contexto de encierro. Si yo analizo esa reforma, yo creo que la única reforma que dejó algo bueno dentro de la ley de ejecución penal, porque había una realidad y no estaba siendo abordada por ninguna instancia. Esta modificación hace que el Ministerio de Educación, aparte de contemplar dentro de sus capítulos la ley 12.206, un capítulo que diga cómo educamos a las personas privadas de libertad, la obliga a la nación a que se haga cargo de la educación de los privados de libertad en los diferentes contextos de encierro del país. ¿Sí? Ha sido una reforma muy avesada, muy inteligente, quizás no llevada adelante de la mejor manera, porque divide en dos las posibilidades, digamos,
¿qué hace esta reforma? Dice que para que el interno estudie no hay limitaciones en materia de seguridad. Cuando yo leo ese artículo, lo primero que se me viene es Unidad 9, Máxima Seguridad Penal de Villa Urquiza. La Unidad 9 tiene un régimen más exhaustivo, más riguroso, digamos, ¿sí? Con muchas particularidades, no se puede sacar varios internos, más de 5 al mismo tiempo. Los espacios son muy controlados, la cantidad de tiempo que el interno pasa dentro de su celda es bastante, o sea, no dejaría tiempo a trabajo, a educación, a recreación. La cantidad de visitas que tiene es menor al resto de la población carcelaria. O sea, hay muchas particularidades. Ahora la pregunta es, ¿el sistema de seguridad imperante en la unidad 9 justifica que las políticas educativas del Ministerio de Educación de Tucumán no lleguen? No justifican para nada y la ley lo dice perfectamente. ¿Sí? Buscaremos una modalidad que se adecue, será un docente itinerante, que irá todos los días y estará un rato uno por uno, buscaremos una biblioteca móvil que vaya, le lleve el libro, le retire, pero no es excusa de que el interno que está en una situación de privación de libertad con un régimen más estricto no se eduque. ¿Sí? Hablamos de educación formal, no nos olvidemos que esta modificación del 2011 habla de tres esferas muy distintas. Educación formal, cuando hablamos de educación formal hablamos de los trayectos de primaria, secundaria, terciaria, universitaria y para arriba. Habla de educación no formal, que puede ser cualquier aspecto, puede ser, no sé, música, peluquería, cualquier esfera de la educación no formal que brinde y que dicte el Ministerio de Educación Pública. Y habla de una tercera parte, que es que complete un trayecto de formación. ¿Sí? Ese trayecto de formación debería estar certificado tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Trabajo. Se llevó adelante esto, si bien en el 2011, Tucumán sigue tratando de acomodar las cosas para que esta famosa modificación que lleva por nombre estímulo educativo se haga operativa y se dinamice como debería. ¿Sí? Hoy la cantidad de veces que se otorgó el estímulo educativo en los distintos penales de las provincias ha sido muy poca. ¿Sí? Pero bueno, estamos en una época de transición, de cambio, y yo creo que no falta mucho para que se conozca más y se masifique esta oportunidad que es el estímulo educativo, que lo que logra es que el interno avance en las distintas etapas de la progresividad de forma más rápida. Terminaría poniéndolo en libertad antes, ¿sí? Habla de 1 mes hasta 20 meses, pero lo importante es que cada establecimiento tenga la posibilidad cierta y objetiva de brindarle al interno un camino, ¿sí? Yo creo que ese es más que nada el desafío de los jueces de ejecución, que hoy no lo están cumpliendo. Yo, juez de ejecución, le decía al servicio penitenciario, decime cuáles son las opciones que tengo yo para que los internos se puedan incorporar. Tengo primaria, tengo no formal, ¿qué oficio estoy enseñando? Certificado. O sea, el juez de ejecución creo que tiene esa potestad y esa posibilidad de controlar. No nos olvidemos del artículo 3, que es el control judicial. ¿Sí? Bien, esa es la reforma del 2011, que me parece una de las más importantes. O sea, hemos dicho la ley Bloomberg 2004, que a ciertos delitos, en realidad la ley Bloomberg dice que los secuestros seguidos de muerte no van a poder tener acceso al periodo de prueba. Pero ya antes había habido una discusión respecto al endurecimiento de las penas 2 años antes, ¿sí? Donde estaba León Arnalián, y él hace
una recomendación para modificar el Código Penal. O sea que no es la primera instancia de donde se aborda endurecer las penas en el 2004. Ya había 2 años antes, por León Analiar, un intento de endurecer las penas. Vamos a una reforma buena, que era el 2011, la cuestión del estímulo educativo, y vamos a la más desastrosa de todo, que voy a hablar a grandes rasgos, que era del 2017, ¿sí? Que es la 23375, por ahí el número. Sí, 27375. Bien. Yo creo, y analizando la progresividad que implica una ley de ejecución penal, creo que se la ha terminado de destrozar totalmente la ley. ¿Sí? Yo creo que hoy dentro del penal de Villa Urquiza hay un total desconcierto en saber cuánto tiempo va a estar preso una gran cantidad de internos que tenían delitos anteriores a esta, que tenía delitos anteriores y tiene delitos posteriores a la sanción de esta ley. O sea, no ha habido una norma de adaptación a este endurecimiento de las penas. ¿Sí? Me gustaría ir más atrás, me gustaría ir a la versión taquigráfica de la reunión del Senado de la Nación en el 2017. ¿Sí? En esa reunión del Senado hace uso de la palabra la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y empieza su discurso. Dice primero principal que los jueces de ejecución son burócratas, ¿sí? Que no entienden los casos que están llevando adelante muchas circunstancias porque no los conocen a los presos. Simplemente actúan con expedientes heredados de otros tribunales, ¿sí? Y hace uso de una encuesta y estadística para determinar la cantidad de reincidencia que cometen los ofensores sexuales. Todo esto promovido por un senador de Mendoza, que ya había destrozado la adaptación de su ley de ejecución penal mendocina a la 24660. Habla que la cantidad de reincidentes de ofensores sexuales a nivel país era de aproximadamente un 30%. Una mentira total, ¿sí? El nivel de reincidencia comprobada en la Argentina por un par de juzgados de ejecución a nivel federal es de aproximadamente un 3 o un 4%. Pero ella, Patricia Bullrich, dirigiéndose a la mayoría de los senadores, le dice que los ofensores sexuales no tenían cura, que la gran mayoría era posible que reincidan y que era el momento y la oportunidad para que el Estado argentino tome medidas en el asunto. Por supuesto que la votación en senadores ha sido devastadora. Ha sido 108-6. Todos han votado, digamos, el endurecimiento que trae aparejado esta ley de 2017. Pero el tema más que nada ha sido gracioso porque después que Patricia Bullrich habló y deformó las estadísticas de la cantidad de personas que reinciden, que eran ofensores sexuales, hablaron 6 especialistas del tema, diciendo totalmente lo contrario y lo opuesto a lo que había dicho Patricia Bullrich en ese momento. Después de arribar a que lo que dijo esta ministra de Seguridad no era cierto, se procedió a la votación y ganaron. Pero ¿cuál es el tema? Que ya estaba arreglada las comisiones, cómo iban a votar, o sea que fue una puesta en escena burda, donde no se analizó realmente cómo los distintos delitos inciden en la reincidencia. Bien. Es una ley, esta reforma es muy interesante y tiene muchas aristas. Sí que me gustaría que las conversemos, las estudiemos de a una. ¿Sí? No nos olvidemos que toca más de 40 incisos. ¿Sí? Yo acabo de
de tirar al bulto, de hablar algo genérico que me ha quedado de la versión taquigráfica de la reunión del Senado. Yo los invito a que, primero, que la lean a la ley, que se hagan amigos de la ley, que analicen, entren a Infoleg, búsquenla, y ahí dice todos los artículos que han sufrido modificaciones con esta ley 27.375, y los lean. ¿Sí? Hay un artículo que es el 56 bis que modifica un artículo 14 del Código Penal y da 11 incisos, 11 delitos que tienen que ver con la ley de estupefacientes, con el Código Penal, con el Código Aduanero, que han sufrido una modificación importante. Todas esas personas, o sea, las personas que han cometido esos delitos, hoy van a pasar mucho tiempo sin obtener un beneficio en los distintos sistemas penitenciarios del país. ¿Sí? No nos olvidemos que hoy una prisión perpetua que quiera empezar a gozar de salida tiene que tratar de estar más de 35 años privado de libertad, por lo que le queda de vida útil a alguien que esté 35 años en una cárcel, es casi nulo lo que le queda. La pregunta del millón es, para los operadores que están dentro de los sistemas penitenciarios, ¿cuál sería el discurso vigente que tiene que tener para decirle, hagan bien las cosas, que cuando salgan tienen un mundo de posibilidades afuera? Como que los operadores, los empleados penitenciarios, los profesionales penitenciarios, hablamos de médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, han quedado vacíos de discurso. Si bien hay una tarea por delante, pero contener a personas que tengan por delante un camino tan largo privado de libertad no es una tarea sencilla. Bien, más que nada por ahí viene la mano de mi idea. Espero que la hayan podido entender. Estoy a su disposición si quieren que aclare algo. Eh, Creo que estamos en una oportunidad única en Tucumán para rever el tema de la cuestión carcelaria, por todas las miradas que se van a concentrar en este punto. Como decía al principio, los jueces de ejecución están empezando a ver la parte interna de los penales, no la conocen, es una tarea compleja para ellos, tan compleja que termina mimetizándose los juegos de ejecución con un director penitenciario. Hacen casi lo mismo. Y la tarea del juego de ejecución es controlar, verificar que las condiciones sean las que tienen que ser. ¿Sí? Primera observación que tengo yo. Además, la gestión de seguridad que hoy está tan en boga a nivel provincial, de que está medio clueca, todos somos padres, somos hijos, somos hermanos, y la delincuencia por todos lados. Creo que es una oportunidad única para entender qué hacen dos agencias estatales que son fundamentales en la cuestión de seguridad. Primero, la policía, que tiene una función muy específica, pero una estructura similar a la agencia penitenciaria. ¿Sí? Yo creo que si entendemos cómo opera el servicio penitenciario a nivel interno, tranquilamente vamos a entender cómo opera la fuerza policial. Y no nos olvidemos que en estos contextos se gerencian, se participa de muchas ilegalidades. Hablo de la calle, hablo de los sistemas penitenciarios. Si analizamos la droga, si analizamos las pastillas, si analizamos los puestos de venta de estupefacientes que hay en todos los barrios de la ciudad, no cabe duda, y nadie duda, que alguien gerencia o participa de estas ilegalidades. Yo creo que es una oportunidad única para echar luz en estos espacios,
para entenderlos de cerca y para saber cómo operan. Que las personas que tienen ganas de mejorar o vivir mejor, vamos para adelante, los que no vayan presos. Bueno, es una idea y me gustaría escuchar qué piensa cada uno. Sí. Hola, ¿cómo estás, doctor? Con respecto a la policía, creo que, bueno, generalmente se le da potestades a la policía en general, que más que nada una autoridad preventora, y en cuestiones como lo que es la policía judicial también se le intentó llevar por ese lado, y también lo que usted explica sobre lo que sería el servicio penitenciario, y hay que tener en cuenta que son materias que requieren, bueno, especificidad, como usted decía, y que si ejercen esas funciones gente que no está capacitada, se van a terminar vulnerando derechos y garantías básicas, ¿no? que nos dicta la Constitución. Bien. Sí, perdón, lo que decía es cierto, pero a mi criterio, ¿no? ¿Cómo empieza el problema? El poder político desconoce cómo se lleva adelante una gestión de seguridad con un poco de expertise. Como el poder político desconoce, delega. Delega en el poder administrador. Dice, esta persona que pongo acá es un erudito en la cuestión de seguridad y la tiene re clara. ¿Sí? Servicio penitenciario, vamos con las personas que transgreden las normas y que tienen que volver a la sociedad y retroalimentan el sistema de inseguridad. El que pongo en la cabeza también es un experto. No es así. Muchas veces esa idea de expertise que tiene el poder político tiene que ver con su falta de conocimiento propio de cómo llevar adelante la cuestión de seguridad. La cuestión de seguridad necesita estudio y necesita conocimiento. Entonces, a mi criterio, el poder político tiene que aprender cómo gestionar seguridad, o por lo menos se tiene que construir un espacio para que ellos vean de qué se trata y por dónde se va a abordar de forma razonable y erudita esta gran problemática. ¿Sí? Delegamos y creemos que delegar es lo mejor que podemos hacer, pero nos equivocamos, Eh, porque bueno, es muy largo el tema, pero por ahí va, por ahí lo entiendo yo. No me quiero seguir por eso. Profesor, Sí, sí, buenas tardes. ¿cómo estás, Justamente Nadia? en la clase pasada hablábamos con el doctor Rubinstein sobre el tema ¿se acuerdan? Yo creo que sí, mis compañeros estaban también en la clase, sobre el tema político, como usted decía. Quizás el decir, bueno, ahora usted está hablando del tema de delegar, ¿sí? El sí, digamos, este tema, digamos que es como un poder que le dan a ciertas personas, ciertos funcionarios para manejar ciertas cuestiones de seguridad, que muchas veces como, a ver, esas personas no están capacitados y como bien decía el doctor, son personas que por ahí no tienen estudios criminológicos, un ejemplo, o qué sé yo, no saben llevar a cabo un plan de seguridad que es necesario. Y más, por ejemplo, yo decía, ¿no? Eh, el servicio penitenciario se ve esa falencia, ¿sí? Se lo ve, está a simple vista. Y es necesario, digamos, una persona idónea que sea capaz de manejar semejante institución. No es cualquier cosa. Yo creo que por ahí lo toman muy a la ligera, como decir, bueno, a ver, deleguemos, te pongo a vos y vos fíjate qué vas a hacer, pero manejámelo. ¿Y qué es lo que le importa a ellos? Yo lo veo así, las estadísticas, que no tengan muertos, que no tengan esto, que esto es eso. Yo creo que el día a día en el servicio, o sea, en el servicio penitenciario se trabaja el día a día. El sacar adelante una guardia y que no te lleves, a ver, que no haya ningún muerto. Esa es la realidad, digamos, porque ustedes saben, ustedes trabajan y saben que por ahí el Estado lamentablemente está muy ausente. No hay, no hay con qué trabajar y muchas veces todo lo que se hace es a pulmón. Y bueno, yo comparto la idea de ustedes de decir eso de los políticos que, bueno, están pero no saben. Entonces lo más fácil es delegar. Es lo que yo veo, digamos. Bien, bien, Nadia, coincido plenamente con bueno que decís.
yo creo que las cabezas, los jefes de policía, director del servicio penitenciario, tienen cintura para llevar adelante buenas acciones, buenos ejes de trabajo que tengan que ver con la profesionalización, en el sentido de decir, no es que todos los policías, los penitenciarios sean abogados, sean médicos, sean ingenieros, es simplemente que lo poco o mucho que le toca en su tarea diaria hacer, lo hagan de la mejor manera y se aproveche el perfil de cada uno. ¿Sí? Es muy recurrente, tanto en el servicio penitenciario como en la policía, el discurso de que el buen penitenciario o el buen policía saben hacer de todo. Lo ponen de chofer, lo ponen de judiciales, lo ponen de cocinero, lo ponen de... Donde lo ponga tiene que andar. Y eso es una mentira. ¿Cuándo han visto que un médico que es pediatra o es cardiólogo ande atendiendo otras especialidades para ser mejor en lo que hace? Eso es una mentira. Lo único que logra ese discurso, primero, es someterlo a todo. Y segundo, desprofesionalizar a las personas. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que la profesionalización es abordar a cada persona de acuerdo a su perfil, con sus potencialidades. Sea que le toque estar en una guardia interna, sea que tenga una capacidad para tratar con las personas privada de libertad como ahora tiene otro, sea que tiene muchas habilidades administrativas, sea que sea auxiliar de un profesional en la parte... Hay 10.000 posibilidades y sería genial que las desarrollemos y las potenciemos a todas, ¿sí? Y no que los sometamos a todo, a hacer de todo. Eso por un lado, la profesionalización. Otro tema que está muy en boga y que tiene que ver con lo que estás diciendo, Nadia, es el tema de la democratización de los servicios penitenciarios de las fuerzas policiales. A ver, no nos equivoquemos cuando hablamos de democratización, de que van a votar quién lo va a representar o quién va a ser la cabeza. No, de eso no hablamos. No cabe duda que estas dos instituciones son primero jerárquicas y verticalizadas. Lo que quiere decir es, analicemos y veamos qué piensan los integrantes. Hay muchas líneas, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y las cúpulas. Lo que piensan las cúpulas normalmente no son o no es lo que piensan las otras líneas de trabajo. Y los problemas de la cúpula no son los problemas de las otras líneas de trabajo. ¿Sí? Entonces sería genial que en un futuro, a través de encuestas, censo, análisis cualitativo, cuantitativo, los escuchemos y veamos qué piensan de su trabajo y de su forma de llevar adelante la prevención y la seguridad o la readaptación social, que hoy no lo queremos escuchar, tenemos miedo a que nos digan. ¿Sí? No sé si por ahí ayuda un poquito a comprender el tema, lo que digo. Doctor, Sí, a mí me llama mucho la atención lo que estamos tratando y la diferencia que hacen entre el servicio penitenciario y la policía. Porque, bueno, en la experiencia que me ha tocado vivir de 10 años de trabajo en el Goretti, es donde están las adolescentes, ¿no? Para un lado, las chicas que son víctimas de situaciones de abuso y violencia, a ellas las dejamos por afuera porque no entrarían dentro de nuestro tema, pero sí a las chicas que son entre 16 y 17 años que han cometido un delito. Pero quienes manejan, por ejemplo, el traslado de las chicas, no es el servicio penitenciario, es la policía. Eh, la cual tampoco está preparada para estar con las chicas, si bien siempre va alguien de la institución nuestra, digamos una preceptora para el traslado, pero por ejemplo, cuando una chica tiene que hacer una terapia, por ejemplo, por tratamiento de adicciones,
es un policía de la jurisdicción del Goretti quien tiene que venir a hacer el traslado, concretamente un policía de la quinta, sacándole un policía a la comisaría para hacer el traslado. Imagínense si hay 2 o 3 chicas que tienen que ser trasladadas. O sea, como que tienen que sumar personal, por lo general tienen que ser personal femenino, y es la brigada la brigada femenina la que hace la custodia del lugar. No se encarga de interrelacionarse con las chicas, sino de hacer presencia, como quien diría. Pero en todo esto me ha llamado la atención porque hemos empezado hablando de la diferencia que hay entre lo que es el servicio penitenciario, la función que cumple y la función que cumple la policía. Pero en este caso la policía está cumpliendo una función muy parecida a lo que haría el servicio penitenciario, aunque sea en ese aspecto de los traslados y esas cosas. Sí, te hallo toda la razón. Yo creo que las personas idóneas para custodiar a un privado de libertad, y está prohibido por la 24660, no es la policía, ¿sí? Yo creo que la persona que más expertise tiene en tratar con un privado de libertad es el personal del servicio penitenciario. Disculpa, Porque Pablo, sí, te quería que hagas hincapié porque estoy escuchando que dicen mucho policía. Entonces, estaría bueno que hagas la diferencia entre policía y penitenciario y desde cuándo el servicio penitenciario está encargado, según la ley, de tener contacto con los internos, con los traslados, que no siempre es así. Así le aclararás las dudas. No sé qué te parece. sí, no, me parece razonable. A ver, Natalia, o sea, la cuestión de seguridad en la provincia está desbordada, ¿sí? La policía tiene la función específica de la prevención y la detención de delincuentes en la calle, ¿sí? Es auxiliar de la justicia en lo que ésta mande. El servicio penitenciario provincial tiene como función primordial la guardia y custodia de aquellas personas que han sido privadas de libertad por una orden judicial, ¿sí? Sí. Si vos me preguntás hoy por qué un policía traslada a un menor, es por el desborde que hay. ¿Sí? La policía jamás tendría que tener contacto con personas privadas de libertad. Lo único que tiene que hacer es detenerla, ponerla a disposición del juez y nada más. El servicio penitenciario debería hacerse cargo de esa persona automáticamente, ¿sí? No nos olvidemos que Yo, la hoy... verdad que ¿Cómo? no, que sea que en 10 años que he trabajado ahí, eh, nunca se ha nombrado el servicio penitenciario. Las que se hacían cargo era en el lugar la brigada femenina. Y en el traslado, depende de qué jurisdicción era la chica o si no la hacía la quinta porque era la jurisdicción del Goretti. Incluso hemos tenido chicas que tenían que estar internadas en el hospicio del Carmen, bueno, ya no es hospicio, de hospital, tenían que estar internadas por cuestión de desintoxicación y quienes tenían que estar ahí por orden del juez era un policía. Incluso por la parte de la policía hemos tenido expresiones como nosotros no somos niñeros. Un poco tenían Disculpa, razón, Pablo. pero eran chicas privadas de la libertad. Disculpa, Pablo, que intervenga en este punto. Sí, Guillermo, ningún problema. Lo que sumen, Sí, genial. creo que aquí la diferencia y quizás un punto de confusión que se está dando radica en que el Goretti en particular, como la mayoría de los institutos de menores o centros de menores, no pertenecen a la órbita del servicio penitenciario y de hecho no pertenecen a la órbita del Ministerio de Seguridad en sí mismo, más allá de que en alguna época esto pasó así, pero no en la generalidad, al menos en Tucumán, sino que normalmente, con algunos cambios políticos,
se desarrollan dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, o secretaría que lo haya suplantado en su momento. En este caso, la intervención de la policía es a mero título de apoyo, no como fuerza de seguridad en sí. De allí eso de no somos niñeros. Y su rol es completamente diferenciado al rol del servicio penitenciario. Se supone, ya lo vamos a ver en la segunda parte de la materia también, así como hay una serie de supuestos y de ficciones en materia penitenciaria, la resocialización principalmente, en materia de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal también estamos llenos de ficciones, y se supone que en los centros de menores los alojamos para protección, por así decirlo, rayando lo tutelarista, y no en un esquema de encarcelamiento. Es por eso que ponemos los acompañantes, los auxiliares, y la policía va a actuar allí a mero título de apoyo. Tratar de manejar los centros de menores dentro de la misma lógica penitenciaria es, al menos desde lo normativo, erróneo. Desde lo práctico vamos a ir viendo que no hay tantas diferencias, por desgracia. Eso nada más. Muchas gracias. Bien, Guillermo. Yo creo que son dos perfiles distintos, tanto el policía como el penitenciario. El penitenciario está acostumbrado a tratar con privados de libertad que están detenidos, tiene un perfil más comprensivo de la situación que llevan estas personas, sabe que no son quienes los priva de libertad. La mayoría de las alcaldías que se han implementado en Buenos Aires a nivel provincia, de los procesados, las lleva adelante el servicio penitenciario, por el tipo de perfil que tienen, de lidiar con ciertas personalidades de los internos, que se evita el conflicto, se evita el motín y tratan de atender las necesidades más inmediatas, como ser la situación médica, la situación psicológica, la situación asistencial. Entre un policía y un penitenciario, creo que el más preparado para estar con una persona privada de libertad creo que es el penitenciario. A mi criterio, ¿no? En lo que llevo. ¿Puedo hacer una acotación? Por ejemplo, bueno, ustedes saben, bueno, el doctor y la doctora Lourdes Simón, ellos saben que nosotros teníamos destacamento a cargo del servicio penitenciario, bueno, que ahora están todos alojados en otro lugar que se llama CRD. Y bueno, anterior a eso, cuando teníamos detenido en la comisaría, perdón, interno en la comisaría, en la sexta, séptima y novena, también tenían el personal policial, tenían sus arrestos con detenidos. Y por ahí uno, bueno, yo andaba haciendo recorridos, qué sé yo, con el jefe de día, y se veía, digamos, el trato que tiene el penitenciario con el interno, y se nota la diferencia del personal policial que tiene hacia el detenido. O sea, es muy diferente, y también, aunque ustedes no lo crean, es otro respeto, ¿no?, que tiene esa persona privada de la libertad hacia un personal, digamos, del servicio penitenciario a un personal policial. Como decía él, quizás sea ¿por qué? Porque el policía lo detiene y lo pone en ese lugar, quizás sea por eso. Si bien nosotros, digamos, servicio penitenciario, no estamos para juzgar la causa, simplemente, bueno, nosotros estamos para la reinsertación y toda la cuestión esta quizás. Y también quería hacer otra acotación, como decía hace rato el doctor, hay personas, es verdad, y se lo ve, que tienen mucha, a ver, por ahí uno tiene que servir de psicólogo, de médico, de todo en esa institución, y hay personas que tienen ese feeling, esa, ¿cómo le podría decir? Esa capacidad, digamos, de tranquilizarlo y apaciguarlo a ese interno o interna que está alterado, y es impresionante. Ustedes dicen, ¿cómo hace? Pero no sé, parece un don que tiene esa persona, pero es tan cierto, y vos decís, y muchas veces, qué sé yo, escucho, qué sé yo, decir, bueno, a esta persona la vamos a poner acá, o llámala a esta porque esta empleada es excelente y la va a hacer bajar la interna así. Y es realidad, y es verdad, no todos tenemos
esa capacidad o ese, no sé cómo llamarle, para hacer entrar en razón a esa persona, que se tranquilice y que baje. Es tan cierto. Y bueno, y lo otro, que hablaba hace rato mi compañera Natalia, es verdad, digamos, bueno, la policía no está, digamos, desde el inicio, desde que si le empiezan a capacitarlo al policía, no lo capacitan para trabajar con una persona privada de la libertad, y por ende, digamos, no está acostumbrado a todo eso. Es por eso que también por ahí reaccionan de esa manera y te dicen, no, yo no soy niñero, yo no te voy a cuidar, o hacer lo que quiera, o andate para acá. Y también se ve la falencia, qué sé yo, al momento de trasladarlo al interno, cómo lo van a agarrar, cómo lo van a bajar, todo eso se lo ve y se nota y es entendible, porque no están capacitados. Como decía el doctor, quizá, bueno, pasa también porque estamos sobre los pasados, y también, como decía el doctor Guillermo, bueno, quizá tenga que ver también con el tema del Goretti, que son personas menores de edad y están en ese título de colaborador la policía. Quizá, bueno, futuro cambie, pero bueno, eso quería hacer un pequeño aporte. Gracias, oficial. Yo puntualmente quisiera dejar, digamos, en claro, digamos, que la policía está a cargo de la seguridad pública y de la prevención de los delitos. En cambio, los penitenciarios están capacitados, nosotros recibimos un curso, una capacitación, no sé si es mucha o poca, pero nosotros, el servicio penitenciario, el fin que tenemos es dar tratamiento penitenciario. Por ahí se confunde mucho el policía entre los mismos internos, digamos, que están alojados en el servicio penitenciario. Ahora, a lo que hacía referencia Nadia, bueno, yo le digo oficial, a lo que hacía referencia Nadia es que hasta el año pasado el servicio penitenciario tenía jurisdicción en 3 comisarías. Yo creo que es un tema que ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque en realidad, ¿por qué era el servicio penitenciario y no la policía de las comisarías 6ª, 7ª y 9ª? Que era en un principio, después un tiempo ha estado la comisaría 11, una cosa así. Hoy en día, supuestamente, y bueno, Pablo también puede contar un poco más sobre el habeas corpus. ¿Por qué? Porque en las comisarías había personas condenadas, aún en las comisarías, y no habían sido trasladados al servicio penitenciario por falta de cupo de alojamiento. Entonces, se ha decidido que el servicio penitenciario sea el que custodie al interno que estaba condenado aún en las comisarías. O sea, eso para ir metiéndolo un poco más en el tema. Pero sí quiero que tengan en claro, digamos, la función de la policía es de la seguridad pública y de la prevención, y la función de los agentes penitenciarios, del servicio penitenciario, es dar tratamiento penitenciario y la reinserción social, que la podemos discutir en las próximas bolillas, digamos. Creo que este es un tema que da para mucho debate. Bueno, ese era mi aporte. Coincido plenamente con vos, Lourdes. Creo que es así. Creo que es totalmente de esa forma. ¿Sí? El gran problema de las comisarías es que liberan el cupo en la medida que las comisarías, las personas privadas de libertad, no hacen frente a algún estipendio o algo. Cuando se le acaba al interno para pagar ese estipendio, automáticamente el mismo día se le abre el cupo en Villa Urquiza. O sea, yo creo que por ahí tiene que ver. Dicen, no sé, será cierto. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda respecto al tema? Bien. Bien, me gustaría cerrar la idea con un par de palabritas. Las estructuras que tiene tanto la policía como el servicio penitenciario son estructuras militarizadas, ¿sí? Son estructuras militarizadas
los centros de formación, la carrera que tiene, tanto en la cantidad de grados de oficiales como de suboficiales. Yo les digo los nacidos para mandar y los nacidos para obedecer. Ya hay muchas fuerzas de seguridad que no tienen esa jerarquía oficiales o suboficiales, sino que todos son oficiales. Las potestades de retiro que tienen de retirarse jóvenes con un sueldo interesante, y el famoso estado penitenciario o estado policial, que es interesantísimo abordarlo y ver de qué se trata. Porque el penitenciario, cuando no está en la cárcel, está obligado siempre a ser penitenciario, y el policía, cuando no está de servicio, también tiene que seguir siendo policía. Es una locura, pero bueno, tiene que ver con la formación, con las estructuras, ¿sí?, en que están hechas estas dos carreras. Zaffaroni, el servicio penitenciario calca la estructura policial. Y hay un reportaje muy interesante donde se le pregunta a Zaffaroni: ¿por qué, doctor, usted cree que el servicio penitenciario tiene la misma estructura que la Policía Federal? Porque cuando Perón saca la ley de la policía, automáticamente, ley siguiente saca la ley del Servicio Penitenciario Federal. Y Zaffaroni muy claramente, a su criterio, dice: yo creo que Roberto Pettinato lo único que quiso hacer fue concederle beneficios sociales a los penitenciarios, tanto como lo que tenía la policía de ese entonces, ¿sí? Hablamos de una carrera con muchos ascensos, retirarse jóvenes y una serie de beneficios sociales que para ese entonces eran muy importantes. Esa es una explicación de las estructuras calcadas que tienen tanto una institución como otra, expresada por Zaffaroni en una entrevista que se le hizo hace 20 años. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra cuestión? ¿Un comentario? No, hasta ahí nomás. Bueno, Vero, hasta acá llego yo. Espero que le haya sido esclarecedor. Excelente, Pablo, muy buena la clase. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos el próximo martes a las 6, si nadie tiene otra pregunta. Vamos a comenzar con la unidad 2, con el análisis de la 24660. Sería bueno si la pueden tener a mano, la ley impresa o en la compu. Pero vamos a empezar a ver el régimen progresivo y a hacer el análisis de los artículos de la ley, así que sería bueno que tengan a mano la ley y el Código Penal. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Que tengan un hermoso día. Chao. Chao a todos, que estén bien.